Queridos hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio de poder seguir estudiando este precioso libro del Evangelio de Lucas, que tiene ciertas singularidades, como vimos en la introducción, y que nos ayudan a ver también una perspectiva complementaria junto con los demás evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Nos ayudan a poder entender mejor quién es Jesús y cuál es el propósito, el objetivo por el cual se hizo hombre y vino a esta tierra. Cada evangelista ordena su material en función de la temática que quiere transmitir y particularmente del propósito que quiere transmitir. Y en ese sentido, Lucas coloca 3 eventos interesantes en el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 13. Los 3 tienen que ver, el primero con el bautismo de Jesús, el segundo con la genealogía de Jesús y el tercero con la tentación que el Señor experimenta en el desierto, esa batalla espiritual que tiene con el diablo. Estos 3 relatos debemos entenderlo para poder saber cuál es el objetivo, el propósito, para intentar llegar lo más cerca posible al objetivo, al propósito que tenía Lucas. En el bautismo se declara abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios en el cual el Padre se complace, y eso lo dice el Padre desde el cielo, en una voz audible, para que poder confirmar a su Hijo como aquel único en el cual Él encontraba complacencia. En la genealogía se define a Jesús como el representante de la raza humana al retrotraer su origen hasta el mismo Adán. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. De tal forma que muestra al Señor Jesucristo como el representante de la raza redimida, así como Adán fue el representante de la raza caída, como vimos el jueves anterior. Todo esto, estos 3 eventos, como preámbulo o introducción, vamos a decir, a su ministerio, en preparación para realizar la obra con la cual salvaría a quienes estaban perdidos. Recordemos que el propósito de Lucas es mostrar que Jesús es el Salvador de los hombres, no solo de una nación en particular, sino de hombres de todas partes, de todas las naciones, independiente de su origen étnico. Al reunir estos 3 relatos, entonces, está apuntando precisamente a esa meta, a mostrar que Jesús es el Salvador de personas de todas partes del mundo. Teológicamente, Lucas dejó establecido que Jesús era el Salvador prometido, pero antes de que comience el relato de su ministerio, hay algo más, un requisito, podríamos decir sine qua non, que Jesús debía cumplirlo sí o sí, necesario desde el punto de vista del plan de Dios. Seguro, él quizás tenga, por ejemplo, la alabanza a Dios de los ángeles producto del nacimiento del Señor Jesucristo. Él quizás cumpla las profecías correctas como lo definió claramente Lucas hasta esta parte de su evangelio. Él quizás tiene una descendencia de la cual, como vimos recién, llegaba hasta Adán mismo para ser el representante de la raza humana, el segundo Adán, como dice el apóstol Pablo. Pero si él no puede tener éxito donde Adán fracasó, si él no puede resistir el embate completo de la tentación de Satanás en su propia vida, si él no puede vencer el pecado y la muerte y lograr justicia como un hijo fiel de Dios, entonces él no es mejor que Adán y la raza humana no tiene esperanza, todavía estaríamos todos en nuestros pecados. Si la justicia habrá de llevarse a cabo y el pecado ser expiado, Jesús debe ser capaz de vencer en esta batalla con el diablo y salir victorioso. Valga la redundancia. En este texto y en esta batalla, la salvación de toda la raza humana está en juego. Y por eso es tan importante el capítulo 4, versículos 1 al 13 de Lucas, como lo es también los textos paralelos de Mateo y Marcos que hablan del mismo tema en cuestión. Por eso no se puede hablar suficiente de la importancia superlativa de esta batalla. Marca la suerte de la raza humana por la eternidad. Y así,
En este texto tenemos la piedra angular de la preparación de Jesús para su ministerio público, un último testimonio de sus credenciales para cumplir la misión de su Padre. Ya había sido atestiguado que era el Mesías por Simeón, recuerdan, en el templo, posteriormente por Ana también en esa experiencia en el templo en Jerusalén. Había sido testificado por Juan el Bautista de que él era el Mesías, aquel que venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego y que tenía la autoridad para juzgar. Había sido autentificado también en el bautismo por el mismo Padre como aquel que iba a venir a cumplir el propósito para el cual Él lo había enviado, que era salvar a los hombres. Y ahora, entonces, Él tiene que enfrentar esa batalla principal con el diablo para vencer allí donde Adán fracasó. Por eso es imposible no comparar este ataque satánico contra Jesús con el ataque del que fue objeto Adán. Al respecto es necesario puntualizar varias cosas. Y aquí vamos a hacer un paralelo para entender un poquito contextualmente lo que pasó con Jesús en cuanto a su tentación en referencia o en contraste a lo que pasó con Adán y su tentación. Primero, bien sabemos, Adán fue tentado en un jardín, en un lugar maravilloso, lleno de vida, rebosante de provisión, tenía todo lo que necesitaba para alimentarse, además de ser un lugar desde el punto de vista visual extraordinariamente hermoso, como lo pintan el capítulo 2 de Génesis. Un lugar perfecto. Cristo, por su parte, enfrentó el ataque del diablo en un desierto. El peor escenario imaginable, un lugar agreste, sin vida, sin provisión, desolado. Un lugar bajo la maldición del pecado. Adán comenzó su vida y vivió mientras estuvo en el jardín en un lugar donde no había pecado, hasta que llegó el capítulo 3 y bien sabemos lo que pasó allí. Segundo, Adán fue tentado una sola vez. Jesús fue tentado en toda su vida, repetida e insistentemente. Noten el versículo 2 del capítulo 4 de Lucas. Por 40 días y era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo durante todo ese tiempo que estuvo en el desierto. Y finalmente viene la tentación, las tentaciones que aquí se describen, que son 3, tal cual como lo dice Mateo y Marcos. Jesús afrontó repetidas tentaciones durante los primeros 30 años de su vida. Hebreos 4:15 también lo deja de manifiesto. Intensamente Satanás estuvo tentando a Jesús en varias partes de la Biblia, lo que la Biblia al menos describe en cuanto a la vida de Jesús, y más aquello que no describe, que el Señor no ha querido dejar revelado para nosotros. Sin embargo, era evidente que Él fue tentado en todo, como dice el autor de Hebreo, y eso implica que la tentación sobre Jesús fue mucho más fuerte que la que ocurrió en el jardín del Edén. Tercero, Adán disfrutó de la abundante provisión del huerto. Jesús lo hizo debilitado físicamente por el largo ayuno, como vemos en el capítulo 4, versículo 1 en adelante de Lucas. En resumen, el primer Adán, en las óptimas condiciones del Edén, cedió ante la tentación del diablo, pero el postrer Adán, Jesucristo, resistió las más sutiles tentaciones del adversario y así manifestó claramente su capacidad para emprender la obra de la salvación. El contraste con la experiencia de Adán es interesante. Adán en el huerto, rodeado de toda clase de comida imaginable, fue tentado a desobedecer a Dios y cayó en la tentación del diablo, comiendo precisamente de la fruta que el Señor le dijo que no podía comer. Cristo, en cambio, en medio del desierto y después de ayunar 40 días, tuvo hambre, pero no cedió ante la tentación. Adán fue tentado de una sola manera, pero Cristo fue tentado, como dijimos, en todo. Adán cayó en pecado, Cristo resistió, quiero decir, hasta el final. Adán condenó la raza humana, pero Cristo, resistiendo a la tentación, salvó a todos los que confían en Él. Ahí está el contraste, y el contraste no puede ser más absoluto. Hay similitudes, pero sobre todo se destaca el contraste respecto a la forma que Jesús enfrentó la tentación
y a la forma entonces que también llegó a tener la victoria mientras Adán fue derrotado, y con ello trajo la maldición y la muerte a todos los hombres. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Y en este sentido vamos a hacer un paneo general nada más sobre el texto. Vamos a leer del versículo 1 al 13 y luego vamos a ver que tuvo dos elementos esenciales, y más que elementos diría yo, armas fundamentales por las cuales pudo vencer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, yo quiero que notemos dos cosas esenciales que le sirvieron al Señor Jesucristo y también obviamente nos sirven a nosotros para poder enfrentar la tentación, la prueba, cuando pasemos por dificultades, cuando podamos estar casi tambaleantes, cuando somos asediados por el enemigo de una u otra manera, porque el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, de tal manera que nosotros también somos afectados y podemos ser, y de hecho somos tentados con toda seguridad. Pero cómo enfrentar la tentación y tener la victoria también la Escritura nos enseña aquí en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1 al 13, que hay dos cosas principales, esenciales para poder enfrentar la tentación. Ahora, lo importante aquí es que debemos entender y hacer la aclaración antes de que obviamente la tentación respecto de que hizo el diablo sobre Jesús es única, es singular, no tiene un paralelo con lo que nosotros y la forma en que nosotros somos tentados. La batalla que emprendió el Señor Jesucristo con el diablo ahí en el desierto es trascendente. No así las cosas que nos suceden a nosotros, que evidentemente nos pueden afectar, no obstante no tienen que ver con el resultado final de que la raza humana se va a perder o se va a salvar. Eso solamente estaba en la persona de Jesús. Pero claramente la Biblia muestra dos elementos, ¿sí? Yo quiero hacerlo en términos introductorios porque después vamos a ver algunos aspectos teológicos también, pero quiero hacerlo en términos introductorios. Aquí, comenzando el versículo 1 y 2, dice cuál es el primero. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Notemos qué es lo que dice Lucas. Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, podríamos decir. ¿Y qué es lo que dice? Que Jesús era lleno del Espíritu Santo y que Jesús fue conducido, fue guiado por el Espíritu Santo. Es decir, lo primero, y obviamente aquí está el arma principal, es la llenura y la guía, la conducción del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús cuando descendió, cuando se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, como dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Señor Jesucristo, al despojarse, no se despojó de sus atributos, tampoco se despojó de esas cualidades, ¿cierto?, que le permitían, por ejemplo, hacer lo que él quisiera desde el punto de vista de la manifestación de sus atributos poderosos,
como la omnipotencia, como la omnisciencia, como la omnipresencia, sino que lo que él hizo fue determinar no usar aquello mientras estuvo en forma humana. Por eso es que fue tentado. Obviamente no podía ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque él también era al mismo tiempo Dios y hombre, y en esa unión hipostática entre la naturaleza humana y la naturaleza divina era imposible que pudiese ceder. No obstante, lo enfrentó esta tentación como hombre. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que el Señor Jesucristo determinó depender exclusivamente del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo para enfrentar esta batalla. Y tal como Él, nosotros también contamos con el Espíritu Santo en el día de hoy para enfrentar esta batalla. Y el segundo elemento que está muy relacionado, y más adelante lo vamos a ver, es la palabra de Dios. Cada vez que Él respondió con la palabra de Dios. Citó la Escritura siempre en forma precisa, usó la espada del Espíritu como un especialista y justamente apuntó a lo que debía hacer en el momento preciso en que fue tentado por el enemigo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también era muy diestro en usar la palabra. Él conocía la Escritura, sus padres le enseñaron la Escritura también y tenía manejo del Antiguo Testamento, y eso se ve en las citas que él hace de memoria del Antiguo Testamento cuando enseñó a sus discípulos y aún cuando confrontó a los fariseos antes de ir a la cruz. En consecuencia, estos son dos instrumentos que nosotros hemos de usar. El primero no es un instrumento, es una persona, es el Espíritu Santo que viene, que habita nuestra vida, pero bajo el cual debemos someternos para que en esa llenura que Él hace de los creyentes pueda controlar nuestra vida y pueda darnos la posibilidad de vencer también en medio de la tentación. Y noten que el Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen un vínculo exclusivo, porque el que inspiró la palabra es precisamente también el Espíritu. Teniendo esto en cuenta, en términos generales, nosotros vamos a abocarnos a estudiar la tentación de Jesús aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 13, pero vamos a hacerlo en una forma digamos, muy precisa. Vamos a tratar de profundizar y entonces no vamos a abarcar todo de una vez. Al menos vamos a tener 4 exposiciones de este texto porque me parece que cada una de ellas también tiene una importancia especial desde el punto de vista teológico y también desde el punto de vista práctico. Como dije, aunque la tentación de Jesús fue única, sin embargo, nos deja principios importantes para saber cómo podemos enfrentar nosotros la tentación. Por esa razón es que hoy veremos el escenario de la tentación basados en los 2 primeros versículos que marcan la ocasión de la batalla, la circunstancia, el contexto en el cual se produjo esta lucha, esta batalla ahí en el desierto. En Jericó hay un monte que le llaman el monte de la tentación. No sabemos si efectivamente es el lugar preciso, pero se ha denominado ese como el monte posible de la tentación, porque principalmente por lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. ¿Y a qué se está refiriendo? Está haciendo la conexión con el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús probablemente fue en uno de los vados del Jordán, los lugares cercanos a Jericó. Jericó está muy cerca del Jordán, de tal manera que era posible que pudiese ser uno de esos montes donde Jesús fue tentado. Ahora, no deja de ser interesante la conexión que se produce entre el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. No solo porque el texto hace la unión, sino también porque en el bautismo podemos ver victoria, es decir, donde Jesús es ungido por el Espíritu que descendió del cielo y que descendió sobre él en forma de paloma y que también fue aprobado delante de todas las personas que estaban allí en ese momento por la voz del cielo del Padre que declaró que Jesús era su Hijo amado y en quien tenía complacencia. Pero después de eso viene entonces la prueba. Y ahora, lo que va a decir el texto bíblico y lo que está implícito en realidad y que podemos verlo con toda claridad,
esto es lo primero, que la tentación era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. La tentación era parte del plan de Dios. Y esto lo vemos porque fue el Espíritu Santo el que condujo a Jesús al desierto. Tanto Lucas como Mateo y Marcos relatan la tentación de Jesús y cada uno de ellos destaca el hecho de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Mateo va un paso más allá y añade que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios, no es una energía, como dicen por ahí, ¿cierto? Algunos, no es una influencia, sino que es una persona. La persona es la tercera persona de la Trinidad. De tal manera que era el plan del Padre que el Espíritu Santo llenara a Jesús, que el Espíritu Santo condujera a Jesús hacia el desierto con el objetivo preciso de ser tentado por el diablo. Es decir, era necesario desde el punto de vista del plan de Dios que Jesús enfrentara esta batalla. Era necesario que Jesús enfrentara esta batalla. Así como era necesario para el plan de Dios también que Adán pudiese obedecer, someterse a lo que Dios había establecido. No obstante, él fracasó. Ahora el Señor Jesucristo va a ser distinto en cuanto a las consecuencias de su obediencia que sabemos, por lo cual nosotros estamos estudiando hoy día la Biblia y podemos llamarnos hijos de Dios, por su gracia. Es evidente que cada uno de los evangelistas destacaba con ello que era parte del plan de Dios que Jesús fuera tentado por el diablo. Obviamente, el diablo era quien lo tentó, el agente de la tentación era el enemigo, pero el que estableció que sucediera eso según un plan y propósito que él tenía era el Señor Jesucristo. ¿Dónde tenemos un ejemplo más o menos similar? En Judas, por ejemplo. Judas entregó al Señor Jesucristo porque fue también, ¿cierto? Fue tomado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en Judas, por Satanás, quiero decir, por el diablo. Satanás entró en Judas para que pudiese entregar al Señor Jesucristo. Obviamente el agente que incitó, que llevó a Judas a entregarlo, fue Satanás. Pero la Biblia deja claramente establecido que era eso el plan de Dios. De hecho, había sido profetizado antes que uno de ellos que comía con él, ¿cierto?, el que iba a levantar contra él su calcañar, de tal forma que eso estaba según el plan y propósito de Dios. Pero el agente era Satanás y en este caso el agente secundario también era Judas, obviamente. También eso se plasma en el hecho de que los del concilio, es decir, los ancianos, los escribas y los fariseos y los saduceos eran los que iban a acusar al Señor Jesucristo por envidia y lo iban finalmente a condenar. Todo eso demuestra que la gente que los llevó a ellos a realizarlo fue Satanás, pero él era parte del plan de Dios. La relación de Jesús con el Espíritu Santo es singular. Lucas es el evangelista que más destaca este hecho. Hay varias consideraciones que debemos puntualizar al respecto. Aquí aparecen dos de ellas, pero son más, al menos 4, y yo quiero que podamos también apreciar eso para darnos cuenta de que el Señor Jesucristo se sometió a la autoridad del Espíritu Santo para realizar la tarea que el Padre le había mandado. Fíjense cómo está la Trinidad ahí actuando en el plan de redención que se había establecido antes de la fundación del mundo. Lo primero, la primera relación de Jesús con el Espíritu Santo es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso Lucas ya lo había dicho, ¿cierto? Y también Mateo lo dice. Lucas lo dice el ángel a María, en el caso de Mateo es lo que el ángel le dice a José, y ambos coinciden. Se describe entonces el Espíritu Santo como el agente de la concepción milagrosa de Jesús en Mateo 1:20, y pensando en él en esto, se refiere a José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Y en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ante la pregunta de María: ¿cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús estaba en relación con el Espíritu Santo de Dios desde el primer momento de su existencia humana, cuando fue concebido en el vientre de María. De tal forma que, en términos únicos, exclusivos, el único que fue concebido por el Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo. De ahí viene la relación. La segunda relación es que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y eso lo tenemos, ¿cierto?, en el capítulo 3, versículo 22, es decir, en el bautismo. En el Nuevo Testamento, el ungimiento se menciona con relación a Cristo únicamente en los siguientes pasajes, y esta es una cita del profeta Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y en Hechos 4:27, cuyo mismo autor sabemos en Lucas, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y luego en 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo, en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Hebreos, una cita del Antiguo Testamento, Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí todos esos pasajes hablan de que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. La tercera relación, y la tenemos aquí en el versículo 1, es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno es pleres, de allí viene la palabra pleroma después, plenitud. Significa estar saturado con o estar impregnado por completo con. Eso es lo que implica la palabra en términos de su significado etimológico. Estar saturado con o estar impregnado por completo con. Lucas dice que fue lleno del Espíritu Santo, no solo después del bautismo, que se puede inferir erróneamente, sino siempre fue lleno del Espíritu Santo. Jesús vino desde el cielo para tomar la naturaleza humana que no solo fue engendrada por el Espíritu, sino también desde el mismo momento de la concepción llenó a Jesús. Lo que implica que Jesús siempre estuvo sometido al Espíritu Santo. Y ese es el sentido de lo que significa que el Espíritu Santo tuvo el control de Jesús. Jesús se sometió voluntariamente para hacer la voluntad del Padre, y para eso era necesario someterse a la tercera persona de la Trinidad. Y noten el complemento perfecto de las personas de la Trinidad. Jesús se somete al Padre para cumplir el plan que había determinado el Padre antes de la fundación del mundo, y además se somete al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo llene, lo controle, lo guíe, lo conduzca, para que finalmente pueda realizar esa tarea. Pero el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y al mismo tiempo la gloria de Jesús es la gloria del Padre. ¿Notan la relación que existe teológicamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? De tal manera que aquí nos enseña también que la sumisión no es algo malo cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios. Esta sumisión lo llevó a hacer siempre la voluntad del Padre en todas las cosas. Él dijo en muchas ocasiones: mis palabras no son las mías, sino las del Padre que me envió. Mis obras no son las mías, sino las del Padre que me da que haga estas obras. Y también dijo que mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre que me envió. De tal manera que siempre bajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, Jesús desarrolló el plan de redención, ejecutó el plan de redención. Por lo tanto, esta tentación o esta prueba no fue por la mala decisión que se vio enfrentado a esto. Tampoco porque se haya apartado de la voluntad del Padre, muy por el contrario,
fue la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios la que lo llevó a enfrentar al diablo en el desierto en el poder del Espíritu Santo, con el fin de cumplir este propósito de llevar a cabo la salvación de los perdidos. Nunca hay que perder de vista lo que está detrás en cuanto al propósito del libro completo, y entonces podemos entender mejor los textos particulares y así no nos equivocamos en la interpretación. El Espíritu Santo lo condujo al desierto y esto nos lleva a la cuarta consideración de la relación de Jesús con el Espíritu. No solo fue lleno del Espíritu, sino también fue guiado por el Espíritu. Esto es lo cuarto. El mismo Espíritu que lo concibió en el vientre de María, lo llenó y lo ungió, es también el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación. Y aquí citamos una palabra que usa Marcos, que es distinta a la que usa Mateo y la que usa Lucas, y que da mucho más énfasis respecto a la forma en que el Espíritu Santo lo condujo. El Espíritu le impulsó al desierto, dice Marcos. Esta palabra es mucho más enfática que la usada por Mateo y Lucas, como dijimos. Dice que el Espíritu le impulsó, que es una palabra vívida, más enérgica que la que emplea Mateo y Lucas. Fue llevado, y la que usa Mateo fue llevado, y la que usa Lucas era conducido. Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu por ser algo que indicaba la voluntad del Padre. Pero en el caso de la palabra que utiliza Marcos, indica que es un impulso, que el impulso fue inusualmente fuerte, es decir, fue muy convencido y impulsado de una manera especial para ir al desierto para enfrentar esta batalla. El énfasis se hace en la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Después de la aprobación celestial, sigue el ataque infernal. Si el bautismo de Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo, es por tanto lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. Todo esto conforme al plan de Dios. Y esto muestra, una vez más, la disposición de Jesús de someterse en todo al Espíritu Santo con el fin de hacer viable su tarea y dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Jesús fue concebido por el Espíritu, Jesús fue ungido por el Espíritu, Jesús fue lleno del Espíritu, Jesús fue guiado por el Espíritu. Ahora, es obvio, ¿cierto? Es de perogrullo que nosotros no fuimos engendrados por el Espíritu Santo, ni fuimos ungidos en una forma singular como lo fue Jesús por el Espíritu. Pero sí somos llamados a ser llenos del Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. En el día de Pentecostés, todos los creyentes que estaban allí en oración esperando la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Cuando Esteban presentó su defensa delante, cuando los creyentes fueron amenazados para no hablar más en su nombre, en el nombre de Jesús, fueron y se reunieron y oraron. Dice la Biblia que ellos fueron también llenos del Espíritu Santo. Los 7 hombres elegidos para servir en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Uno de ellos, Esteban, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Más tarde en el juicio ante el concilio, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 7:55 del libro de los Hechos. Luego, Hechos 11:24 describe a Bernabé como varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Después de su conversión, el apóstol Pablo también es descrito como lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 9, versículo 17. Como lo estaba también cuando confrontó al falso profeta en la isla de Chipre en 13:9. Lo que dice Pablo después en Efesios capítulo 5, versículo 18, es que todo creyente debe buscar ser lleno del Espíritu Santo.
Está bien. Sabemos por la Biblia que el hecho de que el Espíritu venga en el momento de la conversión, como bien sabemos teológicamente, no significa que siempre somos llenos del Espíritu Santo, sino que es una experiencia repetitiva, a diferencia de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, que es un hecho único. Pero la otra es una necesidad permanente en el creyente. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Significa hablar en lengua? ¿Significa una serie de manifestaciones externas? No necesariamente. El pastor Sugel Michelén nos ayuda en esto para sintetizarlo de la siguiente manera. Ser lleno del Espíritu entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Noten el contraste en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Allí el contraste que coloca el apóstol Pablo. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Está tan lleno del alcohol que la influencia del alcohol lo domina completamente y pierde la capacidad de poder mantenerse, ¿cierto? O dominarse adecuadamente. Este hombre está obviamente bajo el efecto de la bebida. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos dejar que eso ocurra, no debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Si algo tiene que controlarnos, debe ser el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa realmente ser lleno del Espíritu Santo, no otra cosa, no manifestaciones externas y visibles, sino el control del Espíritu sobre nosotros para llevarnos a hacer la obra de Dios. ¿Qué pasó en el momento, en el capítulo 4, versículo 31 del libro de los Hechos, cuando oraron los apóstoles después de haber sido amenazados con la iglesia? Y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice enseguida? Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Es decir, la razón por la cual el Señor Jesucristo los había comisionado para ir y hacer discípulos a todas las naciones. El propósito de Dios se cumple, la voluntad de Dios se hace cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Así como en este contraste la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados, dice Sugel Michelén, por el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Es decir, integralmente debemos ser afectados positivamente, por supuesto, por el Espíritu de Dios. Cuando tenemos el control el Espíritu Santo nos controla a nosotros, está en nosotros, está llenando nuestra vida, entonces nos llena integralmente. Nuestra capacidad de pensar, de sentir y de actuar está bajo o debe estar bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. ¿Se entiende? No es lo mismo que nosotros muchas veces vemos cuando la gente dice, no, este sí tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque hace una serie de cosas. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo está llenando a una persona, controlándolo, guiando, conduciéndolo, llevándolo a tomar decisiones sabias y correctas en función de la voluntad de Dios. Inclusive la Biblia dice que el Espíritu también, cuando está en una persona, por supuesto, en un creyente, porque solo en un creyente está, lo que hace es ayudarnos igualmente en la oración. Él es el que interpreta nuestra oración y la lleva con gemidos indecibles a la presencia del Padre. Ahora, es importante considerar que la llenura del Espíritu Santo aparece normalmente en la Biblia asociada con la palabra de Dios, como en el caso de Hechos 4:31, porque ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Y ser lleno con la palabra de Dios es ser obediente a esa palabra. Y aquí quiero enfatizar eso. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra, y ser lleno de la palabra es ser obediente a esa palabra. No es una actitud pasiva, tampoco es una experiencia mística, sino se trata de que, como el Espíritu Santo inspiró la palabra, ¿cómo nos guía, cómo nos controla? A través precisamente de la palabra de Dios. No se trata de esa experiencia extraña que muchas veces se deduce o se aduce que en realidad una persona está llena del Espíritu Santo. Es la sumisión
a la voluntad de Dios expresada en la palabra la que muestra que una persona está siendo o es llena del Espíritu. Tampoco entonces se trata del mero conocimiento intelectual, no se trata meramente de conocer doctrinas importantes de las Escrituras y manejar las Escrituras de una manera muy especial, ¿cierto? Como sobresaliente, como algo que llene solamente el intelecto. No se trata solamente de eso, sino de una obediencia activa. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no solo cuando conoce la palabra, sino cuando obedece la palabra. Y en ese sentido, estamos delante de alguien que está expresando que está lleno del Espíritu Santo. La obediencia es lo que define eso. Esto también se asocia, por supuesto, con lo que dice la Biblia que ocurrió con Jesús inmediatamente. Jesús fue lleno del Espíritu, dice, en el versículo 1, y luego, más adelante, la segunda frase dice, y fue llevado por el Espíritu. Lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, conducido por el Espíritu. Pero ¿quién es el que estaba allí sometiéndose a la voluntad del Espíritu Santo? Que es la voluntad de Dios, por supuesto, el Señor Jesucristo. Él obedeció al Espíritu, no se opuso a aquello, sino que caminó en función de la dirección del Espíritu Santo. Donde entonces, en términos personales, ¿qué ocurre con nosotros? Cada creyente ha de ser guiado por el Espíritu, ¿cómo? A través de la palabra de Dios, porque es el Espíritu el que la inspiró. De tal manera que hemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en la palabra para ser conducidos a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Hemos de ser sensibles a eso. ¿Cómo enfrentamos la tentación? Los momentos difíciles en nuestra vida, esos momentos donde parece que las cosas no resultan como nosotros quisiéramos, esos momentos donde estamos sufriendo ciertas aflicciones, ¿cómo lo enfrentamos? Para no equivocar el camino en cuanto a una reacción equivocada delante de Dios, obviamente obedeciendo la palabra. A veces somos personas un poco místicas que decimos voy a orar por la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios muchas veces para eso preciso que está orando está claramente revelada en la Escritura. ¿Qué tiene que hacer entonces? No tiene nada de malo de orar en ese sentido, pero no para conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en esos casos está revelada claramente en la palabra. Entonces lo que tiene que hacer es estudiar la palabra, orando por supuesto para que el Espíritu le conduzca y para obedecer lo que la palabra de Dios dice. De esa manera está siendo guiado por el Espíritu. ¿Es una necesidad permanente en nosotros? Absolutamente, es una necesidad constante. Todos los días necesitamos ser guiados y conducidos por el Espíritu Santo para tomar decisiones en función de la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos que el hecho de ser creyentes solamente es suficiente para tomar buenas decisiones. No necesariamente. Porque si no estamos estudiando la palabra, no estamos conociendo la voluntad de Dios. Y si no estamos conociendo la voluntad de Dios, no estamos siendo guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Porque estamos tomando nuestras decisiones conforme a nuestros propios deseos. Aquí hay una diferencia notable entonces. Particularmente, en los tiempos donde somos tentados o probados, cuando conforme a la voluntad de Dios seremos puestos en estrecho para que Dios conforme en nosotros la imagen de su Hijo, es allí donde será más evidente la necesidad continua de ser llenos del Espíritu y de ser guiados por el Espíritu. Y esto nos lleva al segundo punto. Versículo 2. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y era tentado por el diablo. Así como la tentación fue parte del plan de Dios, el tentador es un instrumento en las manos de Dios. Y miren, estamos diciendo quizás algo, esta frase es un poco temeraria. El tentador es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué está diciendo? ¿Que Satanás es un instrumento en las manos de Dios? Bueno, la respuesta es muy fácil. ¿Quién es el que controla todo? ¿Quién es el único soberano que existe? ¿Quién es el que tiene autoridad absoluta, total? No con algunas cosas, sino con todas las cosas y con todos los seres que existen en el universo. ¿Quién es el único
que tiene esa autoridad? Obviamente es Dios. De tal manera que el enemigo llega a ser un instrumento en las manos de Dios y las malas, la disposición mala de su corazón, el Señor la usa como instrumento muchas veces para poder cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Nosotros también los días domingos a las 10 de la mañana estamos estudiando el libro de Job. Hay 2 escenas celestiales y hay 2 escenas terrenales en el prólogo de Job. Las 2 escenas celestiales, ¿qué ocurre con ellos? ¿Quién es el origen de todo esto? De la prueba que Job experimentó, del dolor y la aflicción. Dice la Biblia que es Dios. ¿Y quién es el agente que inflige el sufrimiento a Job? Es Satanás. Satanás busca destruir a Job y destruir entonces su testimonio, es decir, su fidelidad a Dios y en consecuencia oponerse a Dios, por supuesto. Pero el Señor utiliza eso precisamente para todo lo contrario. Por tanto, ¿qué podemos decir? Es que el tentador es un instrumento en las manos de Dios. Ahí ya está claramente establecido. Cuando llevó a Jesús a la cruz, él seguramente pensó que estaba logrando su objetivo, pero quien estaba logrando su objetivo era el Señor. El origen de la prueba es Dios. En el caso de Job, sin embargo, el agente de la prueba es Satanás, el diablo. Y es también lo que aquí ocurre. Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y va de la mano con lo que vimos en el primer punto, que la tentación era parte del plan de Dios. Por tanto, el tentador, el diablo, no es más que un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Del mismo modo como él autorizó a Satanás para afligir a Job, con el fin de que el carácter de su siervo fuese probado y aprobado para la gloria de Dios, también era necesario que Jesús se enfrentara al diablo en el desierto para ser confirmado como el Salvador de los hombres, trayendo gloria al nombre del Padre. Porque un día, dice Pablo, toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. De tal manera que la salvación de los hombres trae gloria al nombre de Dios. Pero, ¿quién es el instrumento, el agente que llevó a Jesús a la cruz? Obviamente fue Satanás, pero el agente primario o el origen de todo fue Dios. Ahora es importante considerar que el agente de la tentación, el diablo, actuaba conforme a su malvado corazón y con el fin de destruir al Salvador. Eso era evidente. No obstante, era un instrumento en las manos de Dios y era tentado por el diablo, dice el texto. Esta frase muestra al agente de la tentación en toda su malicia y propósito perverso, porque incluso vamos a ver más adelante cómo utiliza la misma palabra de Dios, la tergiversa, para poder destruir al Salvador en el inicio o al comenzar su ministerio, para que finalmente no pueda lograr el objetivo de salvar al hombre perdido. Pero detrás de toda la escena del plan de Dios se seguía desarrollando con los más mínimos detalles, en todos los más mínimos detalles. El tentador es implacable, pero Dios es inmutable en llevar a cabo sus propósitos. Era necesario que Jesús fuera probado, y para ello debía enfrentar al diablo y vencerlo. Donde Adán fracasó, Jesús debía vencer. Había una necesidad divina, por eso era conforme al plan de Dios, pero también Dios utiliza aún la maldad del corazón de su enemigo más acérrimo para lograr sus objetivos. Y hermanos, ¿saben? Esto, no sé si les pasa lo mismo, pero esto me da una tranquilidad enorme, me da una paz tremenda también. Porque en la batalla que tenemos, que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, como Pablo menciona ahí en el capítulo 6 de Efesios, no obstante tenemos la certeza de que el que lucha esas batallas es el Señor. Y tenemos la certeza de que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y además tenemos la confianza absoluta de que como Jesús venció, en Jesús nosotros también podemos tener victoria, sin lugar a dudas. Y además sabemos que cuando somos afligidos y pasamos por la prueba, por el crisol del sufrimiento, de la aflicción,
Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo y ese propósito es mucho más importante que lo que estamos viviendo en el momento que estamos pasando. Y además sabemos que aunque el diablo es el agente tentador, Dios es el que llevará a cabo su obra conforme a la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios puede llevarnos a una situación compleja con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él, mientras que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado. Y Dios permite todo esto porque en la vida de fe las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad. Y en este sentido, todo esto cae dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Está claro que en el camino que Dios ha preparado para sus hijos encontraremos muchos enemigos, pruebas y dificultades, tentaciones, especialmente cuando nos dispongamos a servir a Dios. Pero resulta muy reconfortante saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto antes que nosotros y ahora nos conduce a través de Él de tal modo que solo tenemos que someternos a su autoridad y su voluntad y seguirle. Lo que ocurrió aquí entonces no es un accidente, no fue una situación al azar, estaba preestablecido por Dios que así sucediera en su plan perfecto y aún el Señor usó a su más acérrimo enemigo para lograr que su propósito y su plan se cumpliera. Esto es lo que precede a la tentación, de tal forma que estamos colocando el cuadro antes de entrar propiamente a examinar cada uno de los versículos y cada una de las 3 tentaciones a las que fue sometido el Señor Jesucristo. No obstante, siempre detrás de todo, nunca debemos olvidar que era el plan de Dios y que aún el enemigo era un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Para llegar a ser nuestro Salvador, en conclusión, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 4:15, 8 y 9. Y pues el mismo padeció siendo tentado, el mismo que padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Por tanto, el Señor Jesucristo no solo se identificó con nuestra humanidad, sino que se identificó también con nuestra debilidad. Y en ese sentido resistió la tentación como hombre, 100%, no obstante, bajo la dirección, la guía, la conducción, la llenura del Espíritu Santo, pudo enfrentar la tentación y lograr esa victoria aplastante que era necesario que él tuviera, porque donde Adán falló, él debía vencer para ser nuestro glorioso Salvador. Y de esa forma entonces nosotros podemos confiar y descansar absolutamente en su poder, en su gracia y en su misericordia, porque así como Él fue tentado en todo, pero sin pecado, también nos da la posibilidad de poder socorrernos cuando somos tentados. Que el Señor nos guíe, nos conduzca también a vivir una vida llena del Espíritu Santo y una vida bajo la guía y dirección del Espíritu Santo y entendiendo que por sobre todas las cosas Él es soberano aún en nuestras tentaciones y de allí nos dará también la victoria. Nosotros somos responsables de someternos al Espíritu Santo, somos responsables de obedecer la palabra de Dios porque es un sometimiento activo y Dios es el Todopoderoso para llevarnos a la victoria también, aún en la tentación más fuerte y más compleja de nuestra vida. Él nos preserva y nosotros somos responsables de perseverar. El Señor guarde a cada uno, nos dé la sabiduría, la fuerza y la disposición de espíritu para vivir bajo su dirección y enfrentar las tentaciones saliendo victorioso para la gloria y la honra de su nombre. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder conocer mucho más al Señor Jesucristo, de lo que Él hizo al despojarse de su gloria y venir y someterse voluntariamente, no a usar su poder, Señor, y sus
atributos especiales, sino someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu para enfrentar la tentación y tener la victoria total y absoluta. Donde Adán fracasó, Cristo va a vencer. Y porque Él venció, nosotros tenemos el privilegio hoy de ser llamados tus hijos. Y tú sigues extendiendo tus manos de amor a través del Evangelio de Jesucristo, precisamente para seguir salvando a aquel que está perdido, por tu pura gracia y para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.